Buenos patitos, tenemos en este caso una película, Secreto de los Incas. Una película de 1954 protagonizada por Charlton Heston y que tiene por motivo la presencia de Cuzco, Machu Picchu y del ámbito de los Andes y del ámbito nativo americano. Ciertamente es una película que tiene su aquel y que tal vez algunos la pongan en el frontispicio de los perdonavidas y de los que hay que perdonar. Porque es de 1954, en el momento las películas se hacían de una determinada manera y por lo tanto, pero recordemos, lo mismo que hacia el futuro podemos encontrar similitudes con respecto a Indiana Jones, incluso en ese momento con el señor Alfred Molina, en ese pequeño entremés que nos presenta en la película 1981 de Lawrence Kasdan, guionista, Steven Spielberg, director, y George Lucas, el creador de la idea de Indiana Jones y la búsqueda del arca perdida. En 1981 nos encontramos con esa idea de que está conectada con esta película, con incluso la indumentaria de Charlton Heston como héroe, buscavidas, arqueólogo ocasional y aquel que debe de ser el protagonista de la aventura. Pero más allá de ese futuro, nos encontramos con una película de 1940-42 como es Casablanca, en donde hay un Humphrey Bogart que tiene un carácter de una determinada manera que podríamos servir de enlace entre el Humphrey Bogart Rick de Casablanca con este de 1954, el personaje de Charlton Heston, luego nos encontramos con Indiana Jones. La película, ciertamente, como las buenas películas, no voy a decir antes hacían mejor las películas. Ahora ya no tienen trasfondo, no tienen ese picantito, ya no tienen esa bruma respecto de dejarnos pensar y evolucionar nuestra personalidad a través de lo que inferimos respecto de lo que proyectamos a los personajes y de lo que los personajes nos transmiten respecto de lo que debía de haber sido su pasado y nosotros conectar con nuestra propia experiencia o conocimientos lo que los personajes han vivido e inferir este personaje, a pesar de que algunos lo hacían todavía más interesante, por ejemplo Casablanca, pero también Mogambo, con la censura española y quitando en tijera, en postproducción, por decirlo de alguna manera, la situación respecto de algunos elementos, por ejemplo en el caso de Casablanca, la situación de que Humphrey Bogart había luchado en el bando republicano en la guerra civil en España, cosa que evidentemente a un personaje que a pesar de que sea un contrapunto, que no sea un héroe, pero tenga sus lados oscuros, es el auténtico protagonista masculino de Casablanca. Y por tanto, evidentemente, había que hacer las cosas distintas para el público español cuando se pudo estrenar la película en España. En el caso del Secreto de los Incas, al inicio, Show Don't Tell muestra, no expliques, tenemos al personaje en el aeropuerto de Cuzco. Es alguien que ha tenido ya muchas vueltas en el mundo, porque sabemos perfectamente a través de sus acciones que está en esa torre entrando y saliendo como si fuera Pedro por su casa, con lo cual ahí hay un conocimiento y reconocimiento. Nos encontramos con una situación en la que el personaje femenino está vinculado en parte a una situación como la de Casablanca, de que hay alguien que le está persiguiendo. Lo mismo que alguien tal vez en algún momento le ha perseguido a él, pero ha dejado de buscar, está demasiado lejos. Ciertamente tenemos que recordar también un pequeño detalle histórico, como es el hecho de que el FSB es actualmente el sucesor del KGB, ¿es interno o externo? La pregunta no es ociosa porque la CIA nace en 1947 y surge de la herencia del OSS. Y el OSS era la situación para fuera del hemisferio occidental, fuera de las Américas. Y en las Américas, en la Segunda Guerra Mundial, la información fluía a través del FBI. Con lo cual, había esa situación que luego se reordenó, no solamente para el hemisferio occidental, sino específicamente para Estados Unidos, FBI, CIA para el exterior, teniendo prohibido la situación que en algún caso en Florida, respecto de temas cubanos, una antena de la CIA operando dentro de Estados Unidos
eso fue algo extraño. Hasta el momento en el que George Tenet, en el año 2002, con el tema del 11S, pero eso sería cosas distintas. Pero el asunto, ciertamente, el FBI era el responsable del hemisferio occidental. Pero igual, para el 54, tenemos en cuenta un pequeño detalle, que en el 56, en Nueva York, capturó Rafael Leónidas Trujillo, a un antiguo agente del FBI en esta vertiente de lucha contra los totalitarismos, ya sean llamados del Tercer Reich, japoneses, italianos, o de la Guerra Fría y en el ámbito de la Unión Soviética, como era Jesús de Galíndez. 2 añitos de diferencia. En aquel caso, Galíndez fue tomado, secuestrado, y su cuerpo nunca ha aparecido, en una estación de metro de Nueva York. En el caso que nos ocupa, el personaje interpretado por Charlton Heston, parece que sus crímenes no tenían tanta trascendencia como para ser necesaria una búsqueda, o la búsqueda no requería sino unos esfuerzos tan enormes que no. Y el personaje lo tenemos ahí, haciendo sus cosas, escandileando, sobre todo con una escena inicial, que es ese choque probable a través de los burros, que es el burro conceptualizado como el nativo, aquel que en teoría debería de saber porque es de la zona, pero no tiene conocimiento porque se ha embrutecido por la ausencia de cultura. Y tenemos las dos vías de aproximación, ya sea a través de la búsqueda del elemento latrocinio, el camión, y en la vía del ferrocarril, los turistas. Porque mientras no tiene la disponibilidad de poder obtener objetos, este personaje interpretado por Charlton Heston hace la visita turística, siempre pagando, haciendo como que es parte del paquete turístico original. Y por lo tanto está siempre al tanto con el responsable de la antena, es decir, de la torre de control, de cuando viene un avión, quién está dentro, los invitados extranjeros, y con la idea de un avión pequeñito para poder salir sin ser detectado. Y tiene una pieza, que es la chica con un rumano, Guerra Fría, el ámbito del otro lado del telón de acero. No hace especial incisión, a pesar de que, vuelvo a decir, puede conectar Casablanca con esta película, pero lo deja ahí, como en la bruma de lo que pudiera ser una conexión no explicitada. La idea de hacerle entrega de la mujer para poder tener el avión y poder salir. Pero claro, en ese asunto nos encontramos con la situación de que, por un lado, él puede estar en vergüenza, el agente extranjero, romano, de no decirlo porque si dice que ha sido una cagada suya, bueno, igual, estilo Sorge, pues no puede volver. Como Sorge no volvió, por precaución. No vaya a ser que Tito Stalin, recordemos que Tito Stalin en el 40 llevó a un tipo, Ramón Mercader, con un piolé a Ciudad de México para hacerle la automorisión al señor Trotsky. Con lo cual, cuidado con esa gente. Y Stalin murió en el 53. Un año antes de la producción y estreno de esta película El secreto de los incas. Es por lo tanto un momento en el que en principio nos encontramos con ese juego de baile de la primera parte de la película, que no tiene que ver en buena medida con la segunda, y que en buena medida es para conectar con el público del momento, y que no tiene el elemento sino de conectar lo que fueran dos instancias, una la de Casablanca y la segunda la de Indiana Jones y en la búsqueda del arca perdida. Esta sería la estancia intermedia, que es como una primera parte de una y la otra de la otra. En ese punto intermedio nos encontramos con la partida del avión, después de que han resuelto sus cuitas, que es la parte menos interesante, por lo menos para los que vengan de la parte de Indiana Jones, y acaban aterrizando no muy lejos, porque dice, estarán buscando el avión. No sé si a través de la denuncia, que igual no la ha puesto, de este muchacho, pero
igual sí lo están buscando. Y tiene un compañero, un amigo, un colega, que hace un poco las veces de Marcus Brody y a veces un poco también de Papi, pero ciertamente con otra mala leche, que es un elemento que no está ni en Papi ni en Marcus Brody. Eh, es otra cosa. Con lo cual esa relación ahí está de tensión. Tensión que refleja ciertamente una acumulación de un pasado de una cooperación en la que el personaje de Charlton Heston se ha dado cuenta de que mm, era demasiado eh, amoral, demasiado apegada al Bill Metal, que estaba muy ligada a una arqueología que luego ha sido incluso denunciada respecto de Indiana Jones y de la trilogía original, respecto de la idea de que los recursos naturales que podía adquirir el señor Indiana Jones lo hacía precisamente desde un punto de vista de latrocinio y que estaba extorsionando a esas culturas a través de recaptar todas esas bellezas de las culturas clásicas que deberían de estar en un museo. Cosa que lo hace, pero cobrándolas, como vemos en la primera propia película y también en el final, en la tercera, con respecto de la Cruz de Coronado. Que al final dice, esta cruz tendría que estar en un museo. Y Marcus, siempre solícito, le dice, el museo de la universidad te lo acabará comprando, como siempre, Indy. Con lo cual es captura, traslado y venta. Y siempre hay alguna historia en la que le meten en el fregado. Pero, ciertamente aquí, no hay más que un fregado personal. El personaje de Charlton Heston sabe perfectamente que hay un elemento importante. En Machu Picchu, descubierta a comienzos del siglo XX por un estadounidense, con lo cual hacía muy pocos años, pocas décadas, que había sido redescubierta para el público no nativo, para los que no estaban ahí, y por lo tanto era un elemento que podía generar un elemento icónico, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con esa mirada respecto del hemisferio occidental, de las Américas, tratando de congraciarse en cierta medida con estos pueblos en esa lucha de Guerra Fría. Y el personaje de Charlton Heston lo que sabe es dónde está. Pero necesita a alguien que le lleve justamente hasta ese punto. Porque más allá de que sepa dónde está la ciudad, hay que hacer unos trabajos que, estando en la altura, pues es complicado hacerlos. Y se conoce el hecho de que se da ese alineamiento en el que ¡pam! Viene la chica. ¡Pam! Viene en la avioneta. ¡Pam! Puede dejarla cerca del sitio. Lo cual recuerda en parte a Indiana Jones y el Templo Maldito y ese avión que también con la propia balsa amarilla. Hay muchos elementos icónicos que se transmiten respecto de la trilogía original de Indiana Jones. Y casualmente hay un grupo de arqueólogos que están excavando en Machu Picchu en ese momento. ¡Qué casualidad! Y ese grupo de cooperación público-privada ve cómo se les acoplan estos dos y un tercero, que es esa mix maligna de Marcus Brody y de Papi Jones. Y ahí tenemos la parte más parecida a Indiana Jones. Como es esa tensión respecto de para qué lo quieres, cómo lo quieres, qué estás haciendo aquí, qué no estás haciendo allí, la tensión del ámbito poliédrico respecto de los auténticos arqueólogos venidos de la universidad, con patrocinio privado, pero que luego se ven dificultados precisamente por estos invitados no esperados. La conexión respecto de hasta tres momentos de punto de vista cultureta de canciones supuestamente tribales, pero yo daría todo lo que puedo tener de onzas de oro de poder inca respecto de que esas tres
canciones son más bien occidentales, inferidas en un entorno reconstruido de nativos vestidos a la manera tradicional. Y no una situación que amerite que esos cantos guturales, como si fueran mezcla de los tibetanos y de los aborígenes australianos, fuera algo que fuera propio de cánticos en eventos nativos de los antiguos incas. No me parece que tenga una conexión directa. Son tres momentos en los que se pone a hacer esos cantos culturales, ¿no? Como si fuera esos elementos difónicos o trifónicos de Sheldon Cooper, o con ese tubo grande que puede que los bávaros tengan. Eh, con lo que nos encontramos con una situación que es disruptiva respecto de la propuesta, pero que en principio en el año 54 parecería una concesión tribal a todos estos grupos. Sobre todo teniendo en cuenta que se grabó íntegramente en Cuzco y en Machu Picchu. Para hacerla más cercana al espíritu nativista que uno pudiera desear de una película fundamentalmente estadounidense y que en cierta medida hablaba de la reapropiación cultural de los elementos que pudieran ser, por ejemplo, esa máscara que era plana y que estaba adornada con unas piedras preciosas. Y ahí tenemos ciertamente respecto de Alfred Molina en el inicio de la película del 81, en el que es un ídolo de oro, por tenerlo de manera más práctica para luego llevárselo y todo el inicio con la eh, cueva y la pelotita esa grande y todo eso. En esta nos encontramos ciertamente con esa dualidad de qué es lo que quieres hacer, qué es lo que no quieres hacer, el camino de redención del propio personaje, con un final un tanto abrupto, después de haber escapado con el cacharro, con el, entre comillas, amigo. El amigo acaba desapareciendo del mapa y él vuelve, el personaje de Charlton Heston vuelve, entrega la reliquia. Esta debe de ser llevada a un punto concreto, es llevada, hacen sus cánticos y todo esto, y resulta curioso, ¿por qué? Y tenemos un conversatorio con Vicente Real hablando de los Goonies, 1984. 1954-1984, el final es curiosamente parecido. ¿Por qué? Porque cuando todo parece entregado y parece que van a irse con las manos vacías, lo mismo que el personaje de Sean Austin en los Goonies, cuando parece que el barco de el pirata sale de la cueva y todos están maravillados ahí en la playa y va para allá, se da cuenta de que ha cogido un saquito y donde tenía canicas, ahora tiene unas cosas preciosas. Y Chato Heston, cuando va de camino de vuelta a la civilización con la chica, le dice, bueno, se me quedó dentro del bolsillo esto. Con lo cual, no había perdido todo. Ganó la chica, ganó su alma y ganó un poquito de posible convertible en dinero. Con lo cual, el futuro, en principio, iba a ser un poquito más mejor que el que va a tener Marian con Indiana Jones después de la primera película, sobre todo porque luego hasta la cuarta y la quinta no sale. Marian le ponen otros reclamos amorosos. Por lo tanto, ciertamente, la película dicen que es precursora de lo que supone Indiana Jones. Tiene elementos, ya sean físicos como conceptuales, de personajes y de situaciones y de props. Y por lo tanto es una película que de alguna manera incorpora cosas que fueron luego extraídas. Lo mismo que con Star Wars resucitó elementos de
La fortaleza escondida, de Akira Kurosawa, y de Flash Gordon, y de muchos otros elementos de lo audiovisual que han podido ser parte de la juventud del propio George Lucas. Que no pudo hacer El Señor de los Anillos, se hizo Willow como sustituto. Por eso, en parte, en algún momento, podemos en ese viaje de el propio Willow con Mardigan respecto de la nieve y de las cumbres, podemos encontrar algo que luego nos encontraremos en la Comunidad del Anillo, cuando están en el entorno de el paso de Calazas. No exactamente, pero sí, cuando vemos esa imagen del anillo en la nieve, y que antes hemos visto la pandilla de la Comunidad del Anillo, pues eso nos encontramos también en Willow. Con lo cual, George Lucas es muy de hacer estas cosas, de recoger y de reciclar, lo cual alguien en la caja de trovadores dirán que no solamente él, sino también Jaime Camarón, con, por ejemplo, Harlan Ellison. Tenemos un conversatorio sobre Terminator 1 y 2. La Terminator 1, Harlan Ellison tiene bastantes razones para decir que le quitaron dos capítulos de una serie mítica de ciencia ficción. Pero, bueno, estamos hablando de cosas que no tienen exactamente que ver, de esta película, 1954, que tiene una duración de 100 minutos, que era más o menos lo habitual en aquel momento, de Secreto de los Incas. Dirección de Jerry Hopper, guión de Randall McDougall. La música es acompañante, tampoco es que sea especialmente recordable. No se puede decir que la tonadilla sea inspiración para John Williams en lo que supuso la base del tema de Indiana Jones. Y, por supuesto, el hecho de que es la productora y distribuidora Paramount Pictures. Paramount Pictures, que es la que hace y distribuye la trilogía de Indiana Jones, lo cual ciertamente resulta curioso, y todo queda en casa. La rareza es la actuación de la cantante peruana Ima Sumac, una artista que se hizo muy popular en Estados Unidos al mezclar su voz con ritmos afrocubanos. Ahí estaba el asunto. Me lo daba la razón. Ciertamente, no es un cántico inca. Y bueno, ciertamente. Ahí tenemos al estadounidense Harry Steele, que da como conexión con el señor Indiana Jones. Y creo que poco puedo decir más. Así que, sin mucho más, queridos patitos, pues que ricasco. Agur, Berat, Betty Helpian.